Este vídeo es específicamente para las familias con niños con parálisis cerebral que están experimentando la necesidad de alimentación por sonda. Esta es hoy en día un procedimiento relativamente rutinario con decenas de miles de niños con parálisis cerebral que lo están utilizando. Bien, la discusión principal usualmente va en cuanto a la dimensión de la nutrición en sí, la fórmula natural, cómo lidiar con la formación de gases, pero la parte que recibe menos atención es la que gira en torno a las cicatrices y a la rehabilitación tras las cicatrices. Y este vídeo se centra particularmente en eso porque si escribo aquí algo como cicatrización, la alimentación por sonda puede causar cicatrización, principalmente en un tejido granulado, y vemos que no se habla mucho sobre ello, pero lo cierto es que es un problema muy grande, porque la cicatrización en sí pasa por múltiples capas, penetra a través de las capas, y cuando están sanando, espontáneamente estas capas se fusionan. Así que esa pérdida de división entre capas se traduce en un nuevo bloque de problemas. El primero tiene que ver con el modo en el que afecta la respiración. El segundo problema es que la fusión podría causar problemas adicionales en cuanto a la escoliosis y un desarrollo mermado de los compartimentos abdominales. Y el tercer aspecto sería cómo influye en el desarrollo de las piernas. Y estos son los puntos principales, y en este vídeo vamos a mostrar los efectos de cómo el paquete de ABR lidia con las cicatrices, con el gel facial de ABR y los aparatos de microvibración, y cómo transforman a estos niños que tienen sondas, y también cómo trae una nueva cascada de cosas positivas, por ejemplo, en la parte de la respiración, desarrollo abdominal, el posicionamiento y el confort de las piernas, etc. Así que estamos aquí con estas imágenes. Este es un niño de Noruega y estamos comparando periodos que están separados 2 años. Y en estos 2 años tenemos aquí imágenes a la izquierda de 2023, noviembre de 2023 a la izquierda, y a la derecha tenemos noviembre de 2025. Este es un chico que ahora tiene más de 18 años y su crecimiento general ya se ha completado, pero podemos ver que hay cambios bastante significativos en el modo en el aspecto que tiene su torso en general, y ahora veremos más a fondo cómo está funcionando todo en cuanto a la movilidad. Y esto no solo son crecimientos espontáneos, son un producto de un trabajo que se ha hecho deliberadamente por parte de sus padres y los cuidadores. Fijémonos en esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Los mecanismos de respiración son muy distintos. El modo en el que se están moviendo las costillas en ambas ocasiones, también con la pared abdominal, no tienen nada que ver en el antes y el después. Y si me acerco todavía más a ellos, vamos a verlo más marcadamente. ¿Qué ocurre en el vídeo del antes? Cuando respira, esta cicatriz que está tan adherida, que también vemos aquí las costillas están muy planas, vemos que aquí hay una tensión hacia el interior del abdomen. Y con ese tensionamiento del abdomen, vemos que el tejido cicatrizado está también tirando de las costillas. Y esto lo vamos a entender mejor más adelante para ver de verdad qué está ocurriendo. Y a la derecha podemos ver el vídeo nuevo que muestra
una expansión considerable y un espacio considerable para la expansión de las costillas. A la izquierda veíamos cómo había ese movimiento lateral incluso de las costillas, fíjense, ese movimiento lateral de las costillas que contribuye más hacia la escoliosis. Y si dibujamos una línea aquí tenemos un punto en la parte inferior de las costillas y sería más o menos en esta inclinación, ese es el contraste que tenemos. Ahora, si vemos el punto de las costillas inferiores, lo tenemos aquí, y si dibujo la línea, esto es lo que vemos. El contraste entre ambos es muy reducido, y ese acto equilibrador de la respiración es significativamente grande. Pero también lo que vemos aquí, si nos fijamos de cerca en ello, vamos a observar qué hay detrás de estos resultados. Y es que aquí hay un cambio radical de la cicatriz en sí. La cicatriz de la izquierda está muy tirante, hay mucha tensión, está restringiendo la movilidad de la pared abdominal. Y también podemos ver que, por supuesto, la posición de todo el botón en sí, el botón que vemos aquí, lo veremos más adelante también, pero vemos que está a lo largo de los músculos longitudinales abdominales y creando problemas, pero a la derecha vemos que hay una apariencia abdominal mucho más relajada. Esto es algo muy importante que quiero compartir, y para asegurarme de que de veras entienden esto bien, que estas zonas de la interpretación no solo es la parte de la alimentación en sí, lo que tenemos que con lo que tenemos que lidiar en este proceso de alimentación por sonda, pero también hay que ver que más allá de los beneficios en cuanto a la nutrición que trae la sonda, vemos que nadie se está preocupando por la cicatrización, porque este proceso de cicatrización son múltiples años, lleva años con la sonda y ha crecido, y a lo largo de la pubertad ha tenido siempre este tubo de la sonda insertado. Y solo podemos imaginar cómo este nudo tensionador ha contribuido a la deformación del desarrollo en el torso a lo largo de este periodo de tiempo, porque como pueden ver aquí, afecta al modo en el que la mecánica de la respiración afecta, se mueve. ¿Y cuál es la clave de la mecánica de la respiración? Pues que la realizamos 20.000 veces al día. 20.000 veces al día hay esta pequeña distorsión ocurriendo en esta zona. Y viceversa, si estamos reconstruyendo cosas, tenemos la oportunidad de pasar a un punto mucho más mejorado, donde la activación de las costillas en sí y el trabajo de la mecánica de la respiración está ayudando al desarrollo del niño. Y esa sería la primera idea sencilla. Y en ese sentido, eso sería la parte 1, y teníamos aquí la demostración de cómo la alimentación por sonda no solo es la sonda en sí, sino la relación entre las capas en el abdomen. Y para tener esto más claro, vamos a ver un diagrama de los músculos abdominales y su relación con el pecho y con el resto de las capas. Aquí tenemos una imagen que lo muestra muy bien, y lo que tenemos que aprender sobre la capa abdominal es que no solo es una capa, hay varias. Y aquí hay 4 orientaciones distintas, donde la capa más superficial, sería la capa número 1, tiene una disposición vertical. La más profunda, que es la número 4, y es a la que tenemos que llegar, tiene una orientación horizontal. Luego tenemos el oblicuo interno, que sería la capa número 3, que tiene una orientación vertical hacia arriba, y el oblicuo externo vertical hacia abajo.
sería la capa número 2. ¿Cuál es el problema que nos da la cicatriz? Bien, una vez que está puesta aquí, atraviesa y fusiona todas estas capas juntas. Y esto es algo que hay que tomarse realmente en serio, porque esto está atravesando todas las capas. Aquí vemos otra demostración. Y no era una capa, no eran ni siquiera 4. Si empezamos a contar capas, llegamos a 12 capas claramente identificables. Y cuando hacemos aquí una cicatriz, estamos fusionando todas estas capas. ¿Y cuál es el problema? Bien, ahora solo tenemos una dirección. Ya no hay 4 orientaciones como había antes. Ahora solo es una que es vertical, que está asociada a la capa más superficial. Así que nuestro niño de pronto pierde todas las otras dimensiones tan importantes. Esa diagonal hacia abajo, que es buena para la rotación del torso, ya no la podemos utilizar. Así que tampoco tenemos esos músculos que miran hacia arriba y tiene la rotación, que ayudan a la rotación del pecho, tampoco lo podemos utilizar. Luego el transverso abdominal, que son los que dan la verdadera estabilidad del torso, ya no podemos utilizarlos en esa zona. Y como resultado tenemos que el niño tratará de utilizar los músculos del abdomen, del pecho, de las piernas, y todo se fusiona y empezamos a tener muchos problemas surgiendo de un mismo punto. Porque no hay forma de conseguir estos movimientos independientes si los músculos del abdomen están fusionados y adheridos. Aquí vemos cómo detensionado está toda la capa abdominal en la izquierda. Y luego hay otras imágenes que también nos muestran que las capas abdominales y las capas del pecho son un continuo. Aquí hay un término técnico que se llama la superficie anterolateral del abdomen y del pecho, y lo que podemos ver aquí es que tenemos el mismo tipo de capas que pasan de una zona a la otra e influencian tanto a la respiración como a la digestión. Y aquí vemos los nombres de estas capas, oblicuo externo, oblicuo interno. Estos son los que están interseccionando, de tal forma que el niño se encuentra de pronto en esta desafortunada situación en la que pierde movilidad. Y eso es lo que necesitamos conseguir. Para restaurar esta movilidad necesitamos excavar y desbloquear las propiedades de esa cicatriz. Y luego hay que entender cómo funciona una cicatriz, y nuestra referencia más clásica, y tenemos este vídeo genial de Jean-Claude Guimberto, de Strolling Under the Skin, y nos muestra el modo en el que funciona esa relación entre capas de piel y músculos, y vemos lo que ocurre cuando los tejidos tienen cicatrices. Y este es el vídeo. Aquí podemos ver cómo ocurre ese movimiento. Lo que está ocurriendo aquí es que hay movimientos de un entramado, de una red que está vinculada a la piel desde el músculo. ¿Y qué es una cicatriz? Bien, pues sería algo que brinda una adherencia y pega todo este entramado, y esta superestructura o infraestructura de microcompartimentos que nos da flexibilidad y control a la vez, se pierde. Y ese es el reto. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos reconstruir esta estructura original. Queremos restaurarla y encontrar el modo
de conseguir que estas capas profundas que parecen este entramado recuperen su integración y reintegren esa estructura de la cicatriz para poder volver a moverse entre capas como se movían antes. Y eso es lo que estamos buscando en este escenario. Y estas son dinámicas que se han perdido y que necesitamos recuperar. Y esa es la esencia. Podemos visualizar. Si estas dinámicas se han perdido, sería el mismo modo en el que se pierden a nivel del abdomen. Y de pronto nuestro niño tiene un nudo de tensión y podemos pensar que la alimentación ya está resuelta, pero este nudo está resultando en problemas a nivel de escoliosis, a nivel de dislocación de la cadera y cosas contra las que también estamos tratando de luchar. Pero el origen de ellas no es evidente, así que una cicatriz sobre la que no estamos trabajando es una gran fuente de problemas. Esta sería la parte 1. En la parte 2 vamos a hablar en más detalle de la evolución de una cicatriz para que de veras entiendan y visualicen qué tiene que ocurrir en una cicatriz y qué necesita nuestro niño para conseguir nuevas libertades y desbloqueos en cuanto al desarrollo del torso, de las piernas y, por supuesto, de la pelvis y de la columna, para que esa cicatriz no impida el desarrollo.